Sean todos bienvenidos a este canal Básquet Variado. Yo soy César Camacho y ya que nos encontramos en el desarrollo del 19º Mundial de Baloncesto organizado por la FIBA, hoy compartiré con ustedes un poco de historia sobre este evento. Nos enfocaremos en quienes han ganado el campeonato en cada edición, así como otros datos que nos ayudarán a tener un mejor contexto de este torneo. Argentina 1950. La primera Copa del Mundo FIBA tuvo lugar en Argentina en el 1950, con el país anfitrión venciendo en la final a Estados Unidos. El proceso de selección de este país como sede se da en el congreso que realizó la FIBA en el 1948, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. El secretario general William Jones propuso la idea de un campeonato mundial de baloncesto. También propuso como sede de dicho torneo a Argentina porque los países europeos se encontraban devastados por la reciente guerra mundial. Además, Argentina había sido uno de los países fundadores de la FIBA, como un buen equipo en ese momento. Por otro lado, el presidente Juan Domingo Perón quería organizar ese torneo para llamar la atención de su país. El jugador más valioso del mundial fue el argentino Óscar Alberto Furlón. Fue conocido por ser uno de los jugadores más importantes de la selección argentina. Además, obtuvo también 2 medallas de plata en los Juegos Panamericanos de 1951 y 1955. Desde el 2007 está en el Salón de la Fama FIBA. El Campeonato Mundial de Baloncesto del 1954, organizado por la Federación Internacional del Baloncesto, se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Para esta edición participaron 12 selecciones, 2 más que en el 1950. La sorpresa fue que Argentina decidió no asistir al Mundial para defender el título mundial FIBA 1950 como primer campeón del mundo. Por otro lado, el campeón fue la selección de Estados Unidos, que terminó la ronda final invicta 7-0. El jugador más valioso de esta edición del Mundial fue James Kirby Minter de Estados Unidos, nacido en el 1929 en Georgia y fallecido el 11 de agosto de 2009 en Oklahoma City. El Mundial del 1959 fue celebrado en Chile, donde participaron 13 selecciones por primera vez. En este Mundial, disputado en tierras chilenas, Brasil consiguió ganar el campeonato, beneficiado por la descalificación de la Unión Soviética tras negarse a enfrentar a la selección de Formosa. El jugador más valioso de este mundial fue el brasileño Amaury Passos, quien es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto brasileño, siendo miembro del Salón de la Fama desde el 2009. Brasil 1963. Brasil se convirtió en el primer equipo en capturar la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA por segunda vez cuando fue sede del evento en el 1963. Yugoslavia y la Unión Soviética, mientras tanto, terminaron segundo y tercero respectivamente, en el primero de muchos logros de la Copa del Mundo para ambos países. Como el deporte no estuvo exento de la tensión y las controversias surgidas de la política de la Guerra Fría, no fue una sorpresa que la cuarta edición de la Copa del Mundo, que en ese momento se conocía como el Campeonato Mundial FIBA, se viera afectada incluso antes de que comenzara. FIBA quería que el evento se llevara a cabo en diciembre de 1962 en Manila, Filipinas, pero finalmente el torneo se llevó a cabo en Río de Janeiro. El jugador más valioso del Mundial fue Vladimir Márquez, un jugador histórico del baloncesto brasileño, que posee el récord de medallas en mundiales junto a otros jugadores. Está previsto que ingrese al Salón de la Fama en este año. El Campeonato Mundial de Baloncesto del 1967 se llevó a cabo en Uruguay. Por tercera vez seguida se utilizó el formato de 13 equipos, con 3 zonas de 4 en la ronda inicial y el local entrando directamente a la parte final con los 2 clasificados de cada grupo, sumando 7 en total. Los participantes fueron el campeón olímpico, Estados Unidos, el local, Uruguay, los 4 mejores del Eurobásquet, 1965, Unión Soviética, Yugoslavia
Polonia e Italia. Los 4 mejores del Sudamericano 1966, Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, que reemplazó a Chile. Los 2 mejores del Centro Básquet, México y Puerto Rico, y el campeón asiático, Japón. El jugador más valioso del torneo resultó ser el yugoslavo Ivo Danó. Danó todavía es reverenciado en Eslovenia por su juego con canastas ganadoras y actitud feroz que mostró defendiendo a la antigua Yugoslavia en los años 60 y 70. El jugador ayudó al equipo a finalizar en segundo lugar en el Mundial FIBA de 1963 y en el 1967, disputados en Brasil y Uruguay respectivamente. Danó es miembro de Hall of Fame FIBA y también un jugador con 3 Olimpiadas a sus espaldas, habiendo estado en Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968. En esta última, Danó y Yugoslavia ganaron la medalla de plata. Yugoslavia 1970. En la historia de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA, lo más destacable de la 6ª edición fue que se llevó a cabo fuera de Sudamérica y fue ganada por primera vez por Yugoslavia. Yugoslavia ingresó al evento después de sus campeonatos en las 2 Copas del Mundo anteriores, que habían sido ganadas por Brasil y la Unión Soviética en Río de Janeiro y Montevideo respectivamente. La República Federal Socialista de Yugoslavia, que comprendió el periodo 1963 al 1992, estaba conformada por 6 repúblicas: Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, además de 2 provincias autónomas, Kosovo y Voivodina. En términos generales, ocupaba un territorio que abarcaba desde Europa Central hasta los Balcanes, con un conflicto étnico histórico. El jugador más valioso del torneo fue Sergei Belov. Se le consideraba como uno de los mejores jugadores europeos de baloncesto de todos los tiempos y fue el primer jugador no estadounidense incluido en el Basketball Hall of Fame de Indiana. A nivel internacional tiene un palmarés único, con 15 medallas en competiciones internacionales con la Unión Soviética y 3 como entrenador de Rusia. Puerto Rico 1974. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA regresó a las Américas y por segunda vez la Unión Soviética ganó el título. Puerto Rico fue el anfitrión del evento y pasó directamente a la ronda final, junto con los 2 ganadores de la Copa del Mundo del 1970, Yugoslavia, un país que también estaba en lo más alto tras ganar el trofeo FIBA Eurobasket 1973. Como Yugoslavia había prevalecido en su batalla contra la Unión Soviética 82-79 y Estados Unidos había vencido a los yugoslavos 91-88, los 3 equipos tenían récords de 6-1 en la ronda final. El empate a las 3 bandas se utilizó la diferencia de puntos para determinar los lugares en el podio. La Unión Soviética fue más 8, Yugoslavia 0 y Estados Unidos menos 8. Filipinas 1978. El Mundial de Filipinas tuvo algunas características particulares. En primer lugar, era el primer mundial que se jugaba bajo la órbita del yugoslavo Boris Stanković como nuevo secretario general de la FIBA, tras 44 años de mandato de Renato William Jones. Por otro lado, era el primer mundial que se disputaba en el continente asiático. Y por último, era el primer mundial que tenía una final, lo cual no era poca cosa. La República Dominicana asistió a su primer campeonato mundial de baloncesto que se llevó a cabo en la ciudad de Manila, Filipinas, marcando aquel paso un hecho histórico para el deporte nacional. El campeón de este torneo fue Yugoslavia. Mientras tanto, la Unión Soviética quedó en segundo lugar. El jugador más valioso de este torneo fue el yugoslavo
Dražen Dalipagić, quien fue el máximo anotador de la extinta selección yugoslava. Fue uno de los jugadores más dominantes en Europa durante finales de los años 70 y principios de los años 80. En el 2008 fue nombrado uno de los 50 mayores contribuyentes de la Euroliga. Colombia 1982. América volvía a coger un mundial, el séptimo en su historia sobre 9 totales. Colombia, a pesar de que nunca había participado en un campeonato mundial, se le había asignado la organización de esta 9ª edición, con la ventaja de clasificarse directamente para la fase final, donde por desgracia no estaba en condiciones de hacer frente a los grandes nombres de la Unión Soviética, Estados Unidos, Yugoslavia e incluso España, Australia y Canadá. El título retornaba en el pase de manos de los últimos 15 años a la Unión Soviética. Por otro lado, el subcampeón fue Estados Unidos, quienes llevaron un equipo competitivo, pero no les bastó para superar a los soviéticos. El jugador más valioso de esta edición del Mundial fue el estadounidense Doc Rivers, quien es un exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense que disputó 12 temporadas en la NBA. En su primera temporada como técnico, se llevó el premio al mejor entrenador del año. Más tarde, con Boston Celtics, se convirtió en uno de los 5 entrenadores afroamericanos que han conseguido ganar el campeonato de la NBA. Actualmente sigue desempeñando la función como entrenador de equipo. España 1986. Este mundial dejó varias cosas memorables, como la participación de 24 equipos por primera vez, el triunfo de Argentina sobre Estados Unidos y la consagración norteamericana con David Robinson. El título volvía a las manos de Estados Unidos. Por otro lado, a partir del crecimiento de España en el contexto internacional, se ganó el derecho de ser el primer país europeo occidental en organizar un mundial. Había hecho Yugoslavia en el 1970, pero dentro de su posición prosoviética. Nunca se había desarrollado en la parte rica del viejo continente. España estaba dulce porque venía de conseguir su mayor logro en básquetbol, al ser medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles del 1984, y recién había arrancado la ACB, la nueva competición nacional manejada por los clubes que permanece hoy en día. Dražen Petrović, el jugador yugoslavo con tan solo 21 años, hizo vibrar al mundo del baloncesto, siendo proclamado el jugador más valioso del mundial disputado en España en el 1986. 4 años después consiguió la victoria con Yugoslavia, en la que fue eclipsado por Kukoc. Un fatídico accidente de tráfico impidió ver a Dražen disputar su primer mundial con la selección croata. Argentina 1990. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA volvió a sus raíces en el 1990 en Argentina, el país que acogió la primera edición 40 años antes. Dražen Petrović y Toni Kukoc habían promediado 34.9 puntos combinados por partido, y Yugoslavia, que destronó a los campeones anteriores, Estados Unidos, en las semifinales por 99-91, venció a la Unión Soviética en la final 92-75. Fue el tercer título mundial de Yugoslavia y el primero desde el 1978. El jugador más valioso del torneo fue Toni Kukoc. Es el único jugador del mundo que ha conseguido ganar 3 Copas de Europa seguidas y posteriormente 3 anillos de campeón de la NBA también consecutivos con los Chicago Bulls, lo que convierte a Toni Kukoc en el mayor triunfador a ambos lados del Atlántico. Canadá 1994. La novedad de contar con jugadores de la NBA en la selección de Estados Unidos no se desvanecía 2 años después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando comenzó la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 1994 en Canadá. La emoción estaba al máximo. El Sky Dome, sede de los Toronto Blue Jays de Major League Baseball, registró una multitud de 32.616 espectadores en la Copa del Mundo, la última noche en que los estadounidenses vencieron a Rusia en la final. El jugador más valioso del torneo fue el estadounidense Shaquille O'Neal. O'Neal
Promedió 18 puntos, 8.5 rebotes y 1.9 tapones en poco más de 17 minutos por partido. Grecia 1998. Yugoslavia dio continuidad a su triunfo en el Eurobásquet el año anterior en Barcelona, con una carrera hacia el cuarto título de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Fue el primer y único torneo desde el 1992 en el que la selección de Estados Unidos no estuvo formada por jugadores de la NBA. Una huelga obligó a la selección de Estados Unidos a recurrir a jugadores estadounidenses que actuaban en Europa para formar en pocas semanas un equipo que consiguió una meritoria medalla de bronce. Los organizadores esperaban que el estadio estuviera lleno para los partidos de Estados Unidos, pero recibieron un duro golpe cuando una disputa laboral en la NBA impidió que los estadounidenses llevaran un equipo a la ciudad de la Corona Violeta. El jugador más valioso del torneo fue Dejan Bodiroga, el serbio, perteneciente a la selección de Yugoslavia. Conquistó 3 veces el Eurobásquet, 2 veces el Mundial de Baloncesto y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Estados Unidos 2002. Este mundial es conocido como el naufragio de la NBA en Indianápolis y la gloria para Yugoslavia. El hecho de que el equipo repleto de estrellas de los Estados Unidos se quedara corto en Indianápolis todavía deja a muchos rascándose la cabeza sobre cómo pudo haber sucedido. Tenían al favorito local Reggie Miller de los Indiana Pacers y a Paul Pierce de Boston Celtics. El equipo dirigido por George Karl era el favorito y jugó como tal superando sus 5 primeros rivales, Argelia, Alemania, China, Rusia y Nueva Zelanda por una media de 31.6 puntos. Los yugoslavos, que viajaron al corazón del baloncesto de Estados Unidos, terminaron celebrando el segundo campeonato consecutivo de su país en la Copa del Mundo. Por otro lado, el alemán Dirk Nowitzki fue elegido el jugador más valioso del torneo y además consiguió la medalla de bronce con su selección. Japón 2006. Japón fue sede de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA en el 2006, un torneo con 24 equipos, frente a los 16 que se jugaron 4 años antes en Indianápolis. El evento es visto como una de las copas del mundo más competitivas. España fue la campeona y la subcampeona fue el equipo de Grecia. España comenzaba su dominio en el baloncesto mundial. Siguió ese éxito con títulos en el Eurobásquet 2009, 2011 y 2015 y un segundo título mundial en el 2019. También obtuvieron medallas de plata olímpicas en el 2008 y 2012 y bronce en el 2016. El español Pau Gasol fue el jugador más valioso del torneo. Promedió más de 21 puntos y 9 rebotes antes de la lesión. Fue votado como el jugador más valioso de la Copa del Mundo a pesar de perderse la final. Turquía 2010. La medalla de oro fue conquistada por Estados Unidos después de ganar en la final a Turquía. Estados Unidos obtuvo así su 4º título mundial, mientras que Turquía consiguió su primera medalla en un campeonato del mundo. Las selecciones de Lituania y Serbia disputaron el partido por la medalla de bronce, que fue finalmente para Lituania. Kevin Durant terminó ese torneo con una media de 22.8 puntos, 6.1 rebotes y 1.8 asistencias y 1.4 robos por encuentro. Habiendo disputado 9 partidos, se quedó con el premio del jugador más valioso sin que haya discusión al respecto, ganando una distinción que desde el 1994 no era concedida a un jugador de Estados Unidos. España 2014. Fue la segunda vez que se celebró un mundial de baloncesto en España, el anterior en el 1986, entrando así en el grupo de países con más de un mundial organizado, en el que están Brasil y Argentina. Con un equipo de NBA, Estados Unidos derrotó ampliamente a todos sus rivales y logró defender de manera invicta y exitosa el título del 2010. Así, el equipo norteamericano se sumó a Brasil 1959-1963 y a Yugoslavia 1998-2002 a la lista de selecciones en obtener
2 campeonatos del mundo en forma consecutiva. Con un récord perfecto de 9 victorias, Estados Unidos alcanzó su 5º título mundial e igualó a la ya mencionada Yugoslavia como la selección más laureada en esta competición. Además, en su condición de campeón mundial se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El base estadounidense Kyrie Irving fue el jugador más valioso del Mundial de España 2014, gracias a su soberbia actuación en la final ante Serbia, donde consiguió ser el máximo anotador con 26 puntos, con un espectacular 6 de 6 en triples para un total de 10 sobre 13 en tiros, a lo que añadió 4 asistencias. Irving sucede como el jugador más valioso a Kevin Durant, quien logró ese galardón en el 2010. China 2019. La Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA del 2019 fue la 18ª edición de la Copa Mundial de Baloncesto masculino organizado por la FIBA. El 7 de agosto del 2015 se eligió como sede entre 6 candidatos a China. Fue la primera edición en la historia que se disputó con 32 selecciones y además se disputó bajo un nuevo calendario tras ser reprogramada de 2018 a 2019, sacando el campeonato de los años coincidentes con otros grandes eventos como la Copa Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos de Invierno. Asimismo, fue la 3ª edición que se disputó en territorio asiático, ya que antes fueron sede Filipinas en el 1978 y Japón en el 2006. España derrotó en la final a Argentina 95-75, consiguiendo el 2º título de su historia. El defensor del título, Estados Unidos, fue eliminado en cuartos de final a manos de Francia, que ganó la medalla de bronce. Ricky Rubio fue el jugador más valioso del torneo, tras promediar en los 8 partidos disputados 16.4 puntos, 4.6 rebotes, 6 asistencias y 1.5 robos. Los 18 títulos de campeón mundial de baloncesto FIBA han sido repartidos entre 6 selecciones. Los países más ganadores son Estados Unidos y Yugoslavia con 5 títulos cada uno, seguido de la Unión Soviética con 3, luego tenemos a Brasil y España con 2 y por último a Argentina con 1 título. Actualmente nos encontramos en el desarrollo de la 19ª edición del Mundial de Baloncesto. Veremos si habrá un nuevo campeón o seguirá en manos de uno de los países ya mencionados.